gusto, qué hermoso poder verles a todos. Veo rostros nuevos también. Que el Señor les siga bendiciendo. Realmente nos gozamos porque la palabra de Dios se está predicando. Nos gozamos por lo que el Señor está haciendo en Ciudad del Este. Realmente a los nuevos sean más que bienvenidos. Realmente el deseo es que desde aquí siempre podamos ser confrontados con la palabra de Dios, que la palabra de Dios nos lleve a reflexionar, pero por sobre todas las cosas nos acerque más a Cristo. Y como decía la canción que cantábamos hace un rato, nos muestre a Cristo. Así que con ese deseo les invito a que me acompañen en oración para poder continuar después con nuestra serie de Hebreos. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 4 del versículo 1 al versículo 11. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por esta mañana. Gracias porque podemos cantarte, porque podemos adorarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Mostranos a Cristo, Señor, a través de tu palabra. Mostranos a Cristo. Queremos ser confrontados, Señor, con tu palabra, por tu palabra. Queremos, Padre Celestial, que nos ayudes a poder crecer, que nos ayudes a conocerte más, que nos ayudes, Señor, a ser más dependientes de ti, Señor. Somos débiles, somos muy débiles, Señor. Nuestro problema es que a veces nos creemos muy fuertes, pero somos muy débiles, Señor. Y te necesitamos cada día, Señor. Padre Celestial, entregamos en tus manos el mensaje de hoy. Que seas glorificado, que seas exaltado, Señor. Que seas exaltado, Señor. Que podamos salir de este lugar reconociendo que sos un gran Salvador y que nosotros somos pecadores, Señor. Padre Celestial, es nuestro deseo también que cada persona que ha llegado a este lugar por primera vez pueda ser confrontada con tu palabra, con tu evangelio, Señor. Y que salga de este lugar, Señor, entendiendo el evangelio, entendiendo lo hermoso que eres, Señor, y lo urgente que es este mensaje, esta buena nueva, Señor. Te glorificamos, Señor, y entregamos, Padre Santo, el resto de esta reunión en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que me acompañen a Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11. Grande fue la sorpresa de muchos durante la Reforma Protestante cuando entendieron que no debían hacer más que creer para ser salvos. Ellos estaban recibiendo una instrucción diferente. Y las personas que les enseñaban eso decían que la palabra de Dios decían que tienen que hacer algo más. Entender que Cristo era suficiente fue una revolución en aquella época, en la época de la Revolución Protestante. Fue una revolución en medio de una sociedad que buscaba ganarse la salvación, en medio de una sociedad que incluso pagaba para poder obtener la salvación, en donde el mérito no era de Cristo, el mérito era de ellos, o es eso lo que ellos creían y era eso lo que se predicaba. Pero la palabra de Dios es muy clara. Y hoy es justamente eso lo que vamos a ver, la suficiencia de Cristo. La palabra de Dios nos lleva a entender que no es por obras, sino es por Cristo y que Cristo es suficiente. Y también nos enseña cuáles son las consecuencias de creer que lo podemos hacer por nuestras obras. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 11 dice, para los que estén con sus móviles, voy a leer desde la versión NBLA. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que lo oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Versículo 5. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen su voz, no endurezcan sus corazones. Versículo 8, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El capítulo 4 es una continuación directa del capítulo 3. La idea continúa, por ende es importante retroceder un poco para comprender hacia dónde nos está llevando el autor inspirado por el Espíritu Santo. Siempre debemos recordar de que fue el Espíritu Santo el que inspiró a escribir estas cosas. Desde el primer capítulo, y esto también para los que estuvieron participando desde el principio en la serie de Hebreos, desde el primer capítulo encontramos que el autor está demostrando o busca demostrar con argumentos sólidos del Antiguo Testamento que Jesús es superior. Ya desde los primeros versículos vemos que Él es superior a los profetas, que Él es superior a los ángeles principalmente, porque se estaba predicando una doctrina que enfatizaba que Cristo era un ángel más. Entonces el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, corregía eso. También que es superior a los hombres, que Jesús es superior a Moisés en el capítulo 3, y lo que se estuvo viendo la semana pasada justamente, que Él es superior a Moisés. Y con estos argumentos el autor también deja en claro que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, que Él es nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso, y también deja en claro que Él es el único medio para la salvación. Pero, ¿por qué el autor hace esto? ¿Acaso Jesús necesita que se le defienda? En realidad no. Pero recordemos, esta es una carta de ánimo para la iglesia. Una iglesia que estaba siendo perseguida y su fe estaba siendo quebrantada. Y es, hermanos, en medio de esa persecución que la iglesia debe recordar quién es Cristo. Y debe recordar cuál es el concepto correcto de Jesucristo. En medio de la persecución y en medio de la prueba. Es ahí en donde nosotros necesitamos. Porque, hermanos, tener el concepto correcto de quién es Jesús es lo que mantiene viva nuestra fe. En medio de cualquier circunstancia, saber quién es Jesús es lo que nos anima, es lo que nos mantiene firmes. Y es responsabilidad de la iglesia y de cada cristiano de animarle al otro hermano, recordándole quién es Jesús. Es nuestra responsabilidad. Y es eso también lo que el autor de Hebreos está haciendo con los hermanos. Él, como un hermano en Cristo, recordándole a otros hermanos quién era Jesús. ¿Qué fue lo que hizo? Para que ellos se mantengan firmes. Y en el capítulo 3 podemos ver la preocupación del autor respecto a un tema en específico, a la conversión genuina de los hermanos. La preocupación de él era si entre el grupo de hermanos habían algunos que realmente no conocían a Cristo, algunos que decían ser cristianos pero que en realidad no lo eran, y peor aún, algunos que estaban convencidos
de que eran salvos, pero que en realidad no conocían a Cristo. Entonces, por ahí va la preocupación del autor. Acompáñenme a Hebreos capítulo 3, versículo 6, un poquitito antes del capítulo 4, versículo 6, Hebreos 3, 6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. ¿Cuál es la evidencia? La evidencia de una conversión genuina, de una conversión verdadera. Es la perseverancia en la fe. La perseverancia en la fe. Y en el capítulo 3, el autor toma como ejemplo a los israelitas que salieron de Egipto, pero que no entraron a la tierra prometida. Y no entraron al reposo de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron en la promesa. Es así que llegamos al capítulo 4, en donde el autor enfatiza el verdadero reposo de Dios, que es por medio de la fe en Cristo. Es decir, Cristo es suficiente para entrar en ese reposo. Y hoy en el sermón vamos a ver dos cosas específicamente. Vamos a tratar dos puntos. El primer punto va a ser el verdadero reposo de Dios. ¿Cuál es el verdadero reposo de Dios del que nos habla el autor? Y el segundo punto, ¿quiénes pueden entrar en el reposo de Dios? ¿De qué nos está hablando el autor cuando se refiere al reposo y que ellos no entraron a ese reposo? Porque si nosotros vamos a Números capítulo 14, que es en donde está la historia de la cual hace referencia, que también se replica en Salmos 95, que fue lo que leyó Hans en un principio, aparentemente se refería únicamente a un castigo de no entrar a la tierra prometida. Que esa generación iba a vagar por el desierto y que no iba a entrar a la tierra prometida. Pero en el Salmo 95 encontramos algo más. No solamente no entraron a la tierra prometida, sino que no entraron al reposo de Dios. O sea, era mucho más grave de lo que pensábamos. Es mucho más grave de lo que nosotros nos imaginamos cuando leemos Números capítulo 14. Dios castigó a esa generación no solamente con no entrar a la tierra prometida, sino con no entrar a su reposo. Es decir, la tierra prometida era una herencia física. Era una herencia física, pero al no creer en esa promesa de una tierra física, ellos en realidad lo que estaban haciendo es no creer en la promesa del Mesías. No creer en lo que iba a venir. Porque si no se cumplía la entrega de la tierra prometida, entonces la nación nunca iba a constituirse en una nación como tal, y por ende Jesús no iba a llegar, no iba a venir tal como se prometió. Entonces, rechazar eso era dejarle a Dios como mentiroso. Era lo mismo que hoy en día una persona rechace el Evangelio, rechace las buenas nuevas, rechace a Cristo. Cuando una persona rechaza el Evangelio, no solamente está rechazando el discurso de una persona que le está predicando, no solamente está rechazando una idea, está rechazando a Cristo. Está rechazando el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Entonces, al igual que la tierra prometida, la situación es grave. Porque la persona está yendo camino al infierno y está rechazando la única solución que el Señor mismo proveyó para nosotros, Cristo. Entonces el problema aquí, hermanos, no era que el pueblo de Israel se quejaba simplemente porque pasaba hambre supuestamente, porque en realidad el Señor siempre proveyó todo lo que ellos necesitaban. El problema era la incredulidad de ellos. Nuestro problema principal es la incredulidad. La incredulidad que hace que Cristo quede fuera del plano y que nosotros comencemos a obrar porque no creemos que Cristo es suficiente. Una persona que cree que puede agradar a Dios con sus obras está diciendo que Cristo no es suficiente y que las obras de Cristo no son suficientes. Por eso, hermanos, es un peligro cuando desde el púlpito se predica un mensaje que
en donde se enfatiza que necesitas hacer algo para poder agradar a Dios. Porque eso es mentira, eso no vemos en la Biblia. Cualquier obra que sea para salvación, que haga el ser humano, es como trapo de inmundicia para Dios. No lo digo yo, lo dice su palabra. Cristo es suficiente. Cristo es todo lo que necesitamos. Cristo es todo lo que necesitas. Y me refiero a las personas que nos visitan por primera vez y que tal vez no sean cristianas. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Y fíjense, hermanos, que el versículo 1 empieza con esta palabra, por tanto. Por tanto es un cambio de idea, sugiere un cambio de idea, te conecta con la idea anterior y busca que vos hagas algo diferente, que vos hayas aprendido de lo que te estuvo diciendo anteriormente. Entonces el autor inicia de esta manera porque busca que los hermanos sean diferentes a los israelitas que pecaron por desobediencia. Busca que ellos sean diferentes. Y no solamente eso, encontramos tres cosas interesantes en este versículo. Lo primero, el imperativo, una orden, temamos. Una orden en la que el autor mismo se involucra. No dice teman, no, temamos, tengamos miedo. Segunda cosa que encontramos, que todavía estamos en el tiempo de la gracia. La promesa de salvación sigue vigente para todo aquel que cree. Esto se escribió hace mucho tiempo. La promesa de salvación sigue vigente. Todavía podemos entrar en el reposo y podemos seguir predicando para que otras personas entren en el reposo. Y algo realmente triste y a lo cual debemos prestar mucha atención es otra de las cosas que encontramos en este versículo. El peligro de creer que somos salvos, pero en realidad nunca conocimos a Cristo. Fíjense, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. ¿Por qué el autor nos llama a temer? ¿A qué tipo de temor se refiere? Primero al temor reverente que nos lleva a depender de Dios. El temor nos tiene que llevar a depender de Dios. No se trata de un temor, y fíjense que dije temor reverente, no se trata de un temor, de un miedo a un castigo. Se trata de un temor por amor. Un temor en el que no querés errar, no porque te puede esperar el infierno, no, sino porque amás verdaderamente al Señor y entendés su santidad. Por eso temes. Por eso es que hablamos de un temor con reverencia. Y la Biblia se refiere a eso también como temor y temblor. Temor y temblor. Temor y temblor de desobedecer, de deshonrar, de no glorificar con nuestra vida, con nuestros actos a nuestro Señor. A ese temor se refiere. A mí me gusta llamarle temor por amor. Acompáñenme a 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Dice, estas cosas le sucedieron, ojo, este capítulo, aquí es el apóstol Pablo hablando a la iglesia y refiriéndose al mismo episodio de Números 14, al cual el autor de Hebreos está mencionando, al mismo episodio de Israel, los que salieron de Egipto y que no pudieron entrar al pueblo de Israel por desobediencia. Entonces, teniendo en cuenta ese dato, dice el versículo 11, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga.
ahí nos habla un poco del tipo de temor que tenemos que tener. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. En este pasaje también, en el versículo 1, encontramos el temor reverente que nos recuerda nuestra condición como pecadores y lo débiles que somos. No podemos depender de nuestras fuerzas. No podemos depender de nuestras fuerzas. Por eso es que el versículo 11 también nos invita a esforzarnos por nuestra fe. Debemos intentar cada día fortalecer nuestra vida espiritual. Fíjense que la palabra de Dios también habla de que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo. Es decir, mientras estemos en esta vida, mientras estemos en este mundo caído, vamos a enfrentarnos siempre a situaciones de pruebas, de tentaciones. Es por eso que nosotros debemos munirnos cada día con la palabra de Dios. Es por eso que debemos nosotros tomar esas armas que nos habla la palabra de Dios. Debemos fortalecer nuestra fe con la ayuda del Espíritu Santo, que el fruto, amor, gozo, paz, paciencia, se pueda reflejar en cada uno de nosotros. Y principalmente que podamos mantenernos firmes delante de las pruebas, delante de las tentaciones. Glorificar a Dios porque conocemos a Dios. Los que no conocen verdaderamente a Dios, los que no tienen un concepto correcto del Señor, se quejan ante las pruebas. Se quejan, hasta maldicen a Dios. ¿Pero por qué? Es lo que hacía el pueblo de Israel. Es porque no conocían a Dios. Nos recuerda nuestra situación como pecadores para poder exaltar a Cristo, porque solo Él es santo. Y también este versículo 1, nos recuerda y nos llama a tener miedo de la incredulidad. Hermanos, este versículo es muy fuerte. ¿Por qué? Porque debe llevarnos a la reflexión a todos nosotros, a todos los que decimos, sí, yo soy salvo, pero nos pone a reflexionar a todos. Porque en la iglesia, los hermanos a los que se refiere el autor de Hebreos, muchos de ellos se consideraban salvos, se consideraban cristianos. Y el autor les dice, teman. Y Pablo les dice, si crees que estás firme, tened cuidado. Entonces cada día, no es dudar de nuestra salvación, no se trata de eso, sino de esforzarnos cada día por conocer más al Señor. Esforzarnos cada día por amar más al Señor, amar su palabra. Hermanos, tengan en cuenta un detalle muy importante en el relato de los israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida y tampoco al reposo del Señor. Probablemente fue la generación, y me atrevo a decir que fue la generación que más milagros y maravillas presenció del Señor. Creo que no hubo otra generación que vio todas las maravillas que el Señor hizo. Presenciaron las 10 plagas de Egipto, algo totalmente sobrenatural. Cruzaron el mar Rojo. Es decir, presenciaron el Sinaí. Fue un evento totalmente, un evento como para temer. Y aún así ellos no creyeron en Dios. Aún así ellos rechazaron la promesa de Dios. Después de todo lo que Dios hizo por ellos, aún así endurecieron sus corazones. Y eso nos debe llevar a temer, hermanos. Porque ustedes van a ver personas que Dios realmente obró en sus vidas. Ustedes ven que tienen 1000 razones para correr a los pies de Cristo por cosas que le pasó en la vida. Aún así rechaza a Dios. Como aquellos ciegos que fueron sanados, pero que solo uno volvió a Jesús. El resto no volvió. No hubo otra generación que vio tantas maravillas de Dios, pero aún así ellos rechazaron a Dios. Acompáñenme en Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Mateo, capítulo 7,
versículo 21 al 23. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Hermanos, hay personas convencidas de que van a estar en el reposo de Dios, que vienen los domingos a la iglesia, que pueden decir cosas como estas personas dijeron: nosotros profetizamos, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos milagros, son miembros, ellos dicen ser cristianos, participan de eventos cristianos en donde están los cristianos. Y grande va a ser su sorpresa cuando estén delante de la presencia de Dios y el Señor les diga: apártate de mí, no te conozco, nunca te conocí. A veces pasamos por alto de que las personas que se acercaron a Jesús, o estas personas a los que Jesús se refiere, no eran cualquier persona. Eran personas que se consideraban top cristianos. Profetizaban, echaban fuera demonios, hacían milagros. Y Jesús les dice: nunca los conocí. ¿Por qué? Porque ellos se acercaron a Jesús con el discurso del yo. Yo hice esto, Señor. Yo hice aquello, Señor. Yo, mírame a mí, yo. Cuando en realidad es Cristo. Es solo Cristo. Ellos pusieron por delante sus obras y quisieron agradar a Dios por sus obras. Hermanos, esto tiene que llevarnos a la reflexión. Porque muchas veces, sin darnos cuenta, no creemos en la suficiencia de Cristo. Y ponemos delante de nosotros nuestras obras. Cuando en realidad todo lo bueno que puede haber en nosotros es Cristo. Y todo lo malo que hay en nosotros, eso sí somos nosotros. Es por eso que el autor de Hebreo dice: temamos, no confiemos en nuestras fuerzas. Entonces, ¿cuál debe ser la actitud correcta de un hijo de Dios con relación a la salvación? Acompáñenme a Filipenses capítulo 2. Veamos cuál debe ser la actitud correcta. Filipenses capítulo 2. Dice, versículo 12: así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Este versículo es muy mal utilizado para poder decir que la salvación se puede perder, cuando en realidad aquí no está hablando de la pérdida de la salvación, está hablando de mostrar frutos de salvación. Ocupémonos, es decir, fortalezcamos nuestra fe. Si realmente sos salvo, entonces fortalece esa fe. Entonces demostrá que realmente sos salvo, ocupándote con temor y temblor de tu salvación. No es que vas a perder tu salvación, sino que te ocupes de tu salvación. Entonces, la actitud correcta de un hijo de Dios delante con relación a la salvación, debemos ocuparnos en este mundo con temor y temblor de nuestra salvación, pidiendo al Espíritu Santo, pidiendo al Señor que por medio de su Espíritu Santo nos fortalezca cada día. Y eso se cultiva, hermanos, leyendo su palabra, orando. Eso se cultiva. La santidad es progresiva. La santidad, hermanos,
Es algo que vamos a fortalecer con la ayuda del Espíritu Santo durante toda nuestra vida, porque vamos a seguir pecando por el remanente de pecado que hay en nosotros. Pero Él nos va a ayudar a fortalecernos, a poder vivir piadosamente. También la actitud correcta, Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14, por favor, si pueden acompañarme ahí cerquita nada más, un capítulo después. Filipenses capítulo 3, versículo 8 al 14. Ahí vemos que el apóstol Pablo está reconociendo el valor de Cristo y que la salvación depende 100% de Él. Dice, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de Cristo, de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, a fin de conocer, de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, solo un corazón transformado por la gracia puede considerar lo que el apóstol Pablo está escribiendo aquí en Filipenses. Solo un corazón transformado. ¿Y qué es un corazón transformado? Es aquel que busca a Dios, es aquel que reconoce la suficiencia de Cristo y la incapacidad que Él tiene. Es aquel que se deleita en conocer a Dios y cada día quiere conocerlo más. Tus devocionales no tienen que ser una obligación en el sentido de que no querés hacer pero igual lo hago. Sí, de alguna manera va a ser así al principio, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que va a ser un deleite, porque cuanto más nos acercamos al Señor, más nos vamos a maravillar. Más nos vamos a maravillar de conocer sus atributos. Y obviamente que al principio no va a ser fácil. No va a ser fácil porque vamos a estar luchando contra nuestra propia carne, porque nosotros no queremos. Pero es el Señor el que va a obrar en nosotros. Porque un corazón transformado por el poder del Señor es santificado progresivamente. Y progresivamente vas a ir deleitándote más y más hasta llegar a decir como el salmista que se deleita en su ley. El inconverso no se deleita en la ley de Dios, odia la ley de Dios, pero el Hijo de Dios sí se deleita en la ley del Señor. El apóstol Pablo dice en una parte, no es que ya lo haya alcanzado en el versículo 12 o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo. Hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado. No es que el apóstol Pablo dudaba de su salvación, solo que él no buscaba relajarse, él quería conocer más y más, él seguía adelante. Y me encanta esta frase que decía, él sabe que la salvación no se pierde, pero vive con temor reverente como si la pudiera perder. No significa que vas a andar por la vida dudando de tu salvación, no. Tenés que estar seguro de tu salvación, pero no relajarte y tomar eso como una excusa. Ah, no, ya soy salvo. No, es esforzarte en la fe, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 11. Acompáñenme nuevamente a Hebreos, nuestro pasaje central. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, ¿qué fue lo que condenó a los israelitas para no entrar en la tierra prometida y también en el reposo de Dios? Fue el no creer en la promesa del Mesías. Lo mismo que les condenó a ellos, hoy en día le condena a todo aquel que rechaza al Hijo de Dios. Y este versículo también nos enseña que, primero, la salvación siempre fue por gracia y gloria a Dios por eso. La salvación nunca fue por obra y siempre fue por medio de la fe. También que el Evangelio, las buenas nuevas, debe ser predicado porque la fe es por el oír, como dice Romanos capítulo 10, versículo 7. Hace unos días estábamos hablando con un amigo acerca de la repercusión que puede tener una buena conducta delante de los inconversos. Pero tu conducta no le salva a nadie. El Evangelio es hablado. Decía un teólogo que tu conducta puede ser un pre-evangelio, un pre-evangelismo, porque de alguna u otra manera también a veces llama la atención y hace que algunas personas se acerquen a vos y te pregunten cosas. ¿Por qué sos diferente? Pero hermanos, no nos quedemos con la frase de predica, predica y si es necesario habla, porque eso no le salva a nadie. El Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser predicado. Lo que el apóstol Pablo está concluyendo en este pasaje de Corintios que leímos recién es que Cristo es suficiente. Y esto se conecta con la verdad de Hebreos también. Cristo es suficiente. Y el que rechaza a Cristo, tanto los del Antiguo Testamento que rechazaron como los de hoy, están rechazando la gracia de Dios y su reposo eterno. Los israelitas sabían que Dios existía. Después de todo lo que vivieron, no tenían dudas de que hay un Dios todopoderoso. Pero hermanos, hay una diferencia entre saber que Dios existe y conocer verdaderamente a Dios. Si vos salís por las calles y preguntás a las personas, en el centro de Ciudad del Este te vas y le preguntás, ¿Dios existe? Al menos acá en Paraguay estoy seguro que la mayoría te va a decir que sí. La mayoría. Muy pocos son los que se cuestionan eso, al menos aquí en Paraguay. Sé que en otros países salís y les preguntáis y dicen, no, Dios no existe. Bueno, pero en Paraguay al menos sí. Estoy seguro que por lo menos 8 o 9 de cada 10 personas te va a responder que sí. Y si le preguntáis, ¿vos sos hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, te va a decir. Hermanos, la Biblia no enseña eso. Los demonios también le conocen a Cristo. Le conocen a Dios y a Cristo. Y tal vez más que vos. Pero creer en la existencia de Dios no significa conocer a Dios. Sus hijos conocemos a Dios. Y conocemos de una manera diferente. Y eso es lo que pasaba con los israelitas. Ellos conocían la existencia de Dios, pero no llegaron a saborear la gracia. No llegaron a disfrutar de la gracia, porque rechazaron la promesa. Entonces, esto es muy peligroso, hermanos, porque vos podés estar convencido de tu salvación, pero en realidad estás yendo al infierno. Sin darte cuenta, sos lo que se conoce como un cristianoide. No sé si escucharon alguna vez de esa expresión. Un cristianoide. Un cristianoide tiene que ver con alguien que tiene apariencia de cristiano, pero no es un cristiano verdadero. Las características de un cristianoide es que tiene una forma externa de piedad, pero no una vida interior de piedad. Hasta puede imitar la piedad. Puede ser moralmente correcto, pero en realidad no conoce a Dios. Habla el lenguaje cristiano, hasta conoce doctrina, asiste a la iglesia, pero su corazón no fue regenerado. Y hermanos, en este lugar, hoy mismo, pueden haber muchos de ellos. Así que
La palabra nos tiene que confrontar. La palabra nos tiene que llevar a reflexionar. ¿Sos un cristiano de verdad? ¿Conoces verdaderamente a Dios o sos un cristianoide? Nuestro segundo punto del sermón, ¿quiénes pueden entrar en el reposo de Dios? Acompáñenme al versículo 3 de Hebreos capítulo 4. Dice, porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Aquí el autor refuerza lo que ya venía diciendo sobre quiénes pueden entrar en el reposo de Dios, aquellos que creen, pero agrega una verdad bíblica más, que tiene que ver con el carácter y atributo de Dios. ¿Desde cuándo? Eso nos lleva a Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo. Acompáñenme a Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Vamos a recordar este pasaje hermoso. Efesios 1, 3 al 6. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Dios ya sabía que ese pueblo le iba a desobedecer. Dios ya sabía también que vos ibas a creer, porque Él ya lo predestinó antes de la fundación del mundo. Dios es soberano y Él ya lo predestinó. Entonces vos podés estar seguro de tu salvación. Puedes decir que sos salvo. Si alguien te pregunta, ¿vos estás seguro de tu salvación? Sí, gloria a Dios, pero estoy seguro de mi salvación. Pero nunca, bajo ninguna circunstancia, eso debe ser una excusa para pecar. Porque el día que lo hagas, lo único que vas a estar demostrando es que en realidad no conoces a Dios. Avancemos con nuestro pasaje, versículo 4 al 7 de Hebreos. Porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día, y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. Y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Aquí el autor nos conecta con Génesis capítulo 2 y también con Salmos capítulo 95, versículo 11. ¿Qué relación tiene Génesis 2 con relación al séptimo día? Es interesante eso. Como que no nos esperábamos encontrar ese versículo y cuando leemos Génesis tampoco pensamos en esta verdad. Pero recuerden, fue el Espíritu Santo el que reveló y el que inspiró a este autor, que no sabemos quién es, el autor de Hebreos, para poder comentarnos, traducirnos, explicarnos esta verdad sobre el séptimo día y el descanso. Génesis 2 presenta el reposo de Dios como un concepto abierto y continuo, es decir, no es un reposo momentáneo, es un reposo eterno, un reposo de 24 horas. El autor de Hebreos usa este dato para mostrar que el reposo de Dios sigue vigente, que el reposo de Dios está ahí. Y fíjense que en la creación, durante los 6 días, se decía, y fue la tarde y la mañana de tal día. Pero en el séptimo día no se dijo eso. No se dijo, y fue la tarde y la mañana, perdón, y fue la mañana y la tarde del séptimo día. No, porque ese reposo en el que Dios entró, por decir de esta manera, que Dios reposó, en realidad es un reposo continuo. Hoy en día
Todo aquel que entra en su reposo descansa de sus obras, al igual que Dios descansó de sus obras después de esos 6 días de creación. No porque Dios estaba cansado. Hoy en día nosotros descansamos de nuestras obras porque no dependen de nuestras obras, dependen únicamente de Cristo. El reposo de Dios, hermanos, es la salvación ahora. El reposo de Dios es la vida eterna. El reposo de Dios es una invitación vigente. Una invitación vigente, pero que tiene vencimiento. No sabemos cuándo, pero la gracia no siempre va a estar disponible. Va a llegar un momento en donde ya no va a estar disponible. Así que, hermanos, corramos al trono de la gracia. Corramos a Cristo. Por favor, corramos a Cristo. Y esto no va solamente a los que no creen, esto va también para ustedes, hermanos. Ustedes que dicen conocer a Cristo. Ustedes que dicen estar firmes. Ustedes que dicen yo tengo años en el cristianismo. Ustedes que consideran que si mueren hoy van a estar delante de la presencia de Dios. Evalúen, reflexionen, vayan a los pies de Cristo. Con más razón, si no le conoces todavía, con esa urgencia de que te estás perdiendo, y si consideras que le conoces, con la urgencia de seguir conociéndole, porque Él es infinito. No digas yo ya sé todo, no digas yo ya le conozco a Dios. No. John Owen decía, la palabra hoy muestra que Dios mantiene abierta la invitación. El peligro no es que Dios cierre el reposo, sino que el hombre lo desperdicie. Así que, hermanos, no perdamos tiempo. Busquemos conocer a Dios, pero también predicar este evangelio, que es lo único que salva. No solo invitar a la iglesia, porque estamos muy acostumbrados a invitar a la gente a la iglesia. Sí, yo le invité a fulano. Sí, hace mucho que estoy invitándole a la iglesia. Predicarle el evangelio. Predicarle el evangelio. Claro, no está mal que le invites, pero ¿le predicaste ya el evangelio? ¿O querés invitarle a la iglesia para que el pastor venga y le predique? ¿Y vos? Que le ves todos los días a tu compañero. Desde este púlpito normalmente no contamos testimonios, porque los testimonios no son relevantes para salvación. Pero me tuvo el atrevimiento de contar una pequeña experiencia nada más con un amigo de Asunción, que yo dije, voy a ir a predicarle la próxima que voy a Asunción. No hubo próxima, él falleció. Falleció antes de mi viaje. Y él no estaba ni siquiera enfermo. Falleció. Hermanos, ese compañero al que le estás invitando todos los días, puede que no tenga un mañana. Y te va a doler. Te aseguro, te va a doler. Te va a doler porque vas a decir, no le prediqué. Y hermanos, ustedes saben a dónde van las personas que no conocieron a Cristo. No significa que tu predicación le iba a salvar, porque la salvación no depende de vos, pero por lo menos predicarle. Y te diría aún más, deja de invitarle a la iglesia, que sea una consecuencia, predicarle el evangelio. Predicarle el evangelio. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues Él que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. ¿Debemos relajarnos creyendo que somos salvos y no buscar más a Dios? No, de ninguna manera. Este pasaje, hermanos, nos exhorta a temer y a esforzarnos. Espero que vayamos a nuestras casas reflexionando sobre nuestra vida, nuestra relación con Dios, que tanto le conocemos a Dios. Estos israelitas vieron milagros, cruzaron el Mar Rojo, vieron todo lo que ocurrió en el Sinaí y aún así
negaron la promesa. Jonathan Edwards dijo, el reposo es el fin para el cual fuimos creados, descansar en la gloria de Dios. Quien no entra por Cristo se queda forzosamente en un reposo falso. Ese reposo falso es el que muchos están teniendo hoy en día, porque creen que van a estar delante de la presencia de Dios. Pero cuando estén delante de la presencia de Dios, el Señor les va a decir, apartaos de mí, nunca te conocí. Apartate, nunca te conocí. El autor de Hebreos, hermanos, estaba preocupado por si algún cristiano de esa época no conocía verdaderamente a Dios. Esto nos llama no solo a algunos, sino a todos a reflexionar. También nos llama a una fe activa, que tengamos una fe activa. Cristo es nuestro reposo. Él fue quebrantado para que nosotros podamos tener un descanso eterno. Entonces vivamos, hermanos, cada día con temor y temblor, mostrando frutos de salvación y creciendo en santidad. Y para los no cristianos, la Biblia es muy clara, hay un solo reposo, hay un solo medio para alcanzar ese reposo y ese reposo, ese medio es Cristo. Venir a la iglesia no te hace salvo. Venir a la iglesia no te hace salvo. ¿Crees verdaderamente en Cristo? Solo eso puede salvarte. Estamos viviendo mostrando frutos de salvación. Estamos creciendo en santidad o nos estamos relajando porque ya somos cristianos y sabemos que vamos a estar delante de la presencia de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? En esta vida nos va a tocar esforzarnos porque estamos en un mundo caído y vamos a hablar siempre como el apóstol Pablo. Ese mal que no quiero, bueno, eso hago porque vivo en este cuerpo de pecado. Todos debemos relacionarnos con eso. Pero a la par, pedir a Dios que nos ayude por medio de su Espíritu Santo, que nos fortalezca. Y una vez más, hermanos, temamos y esforcémonos reconociendo que Cristo, solo Cristo es suficiente. Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, por confrontarnos, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ir a nuestras casas reconociendo de que las cosas no son como nosotros pensamos, de que las cosas no son como nosotros creemos, de que nuestras obras no le salvan a nadie y no nos salvan a nosotros tampoco, de que sos suficiente, de que Cristo es suficiente. Gracias porque podemos ir a nuestras casas, Señor, reflexionando acerca de nuestra relación, reflexionando acerca de nuestro cristianismo, por decir de esta manera. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra los débiles que somos. Porque tu palabra nos muestra, Señor, que solo Cristo, solamente Cristo y por Cristo. Gracias porque tu palabra nos muestra, Señor, de que nosotros no vamos a poder caminar solos. Quebrantar nuestros corazones, llévanos a la oración, llévanos a la palabra. Que tu iglesia, Señor, sea una iglesia santa en obras todos los días, que procure, Señor, porque ya somos santificados por medio de Cristo, pero que cada día podamos, Señor, cultivar esa salvación, esa santidad, buscar vivir vidas piadosas, Señor. Que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, siempre lo evaluemos a la luz de tu palabra. Que las decisiones que tomemos en nuestras vidas, Señor, sean, Señor, primero conversadas contigo en oración, puestas en oración. Padre Celestial, queremos reconocer cada día que solo Cristo es suficiente. En el nombre de Jesús oramos. Amén.